lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Amén. Voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, la primera carta, hermanos, que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia de Corintios, en el capítulo 1. Cuando lo tengan, lo encuentren, les voy a pedir que por favor se pongan de pie para leer, hermanos, este pasaje en la Biblia. Vamos a leer del 1 al 10 para ir entendiendo un poco. Ya más adelante, sobre la marcha, vamos a leer lo que resta del capítulo. Pero ahorita, hermanos, como introducción, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: alternadamente, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os da en Cristo Jesús. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Unidos dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, me llama mucho la atención este pasaje en la Biblia, en el versículo 10, que dice el apóstol Pablo, hablando, hermanos, a la iglesia de Corintios. Sí, una iglesia grande, hermanos, grandísima. Quería yo investigar el dato de cuántos miembros tenía esa iglesia. No lo encontré, hermanos, pero podemos entender que era una iglesia muy grande. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche que se tenía que quedar ahí, que no tuviera nada, que él no se callara, que anunciara el evangelio, que no se callara, sino que hablara, porque allí en Corintios el Señor tenía mucho pueblo. Entonces podemos entender, hermanos, que era una iglesia tremenda, grande. Y hermanos, aquí en Corintios, capítulo 1, versículo 10, después de Pablo saludar, hermanos, a la iglesia en esta carta, les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y después les empieza a decir Pablo que a algunas personas que eran de Cloé le fueron a dar el reporte, hermanos, de que la iglesia de Corintios tenía grandes problemas en la iglesia. Y Pablo les dice, antes de mencionar esta lista de problemas, le dice: pero os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos. Dice que debían estar como unidos, pero dice: ¿en qué? En una misma mente. Y de eso quiero hablarles, hermanos, en esta tarde: una misma mente. Amén. Ese es el tema, hermanos, una misma mente. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa este día, Señor, que es dedicado para ti, Señor, para honrarte, para glorificarte.
que tú nos limpies, Señor, que nos perdones, para que todo lo que hagamos, Señor, sea recibido, Señor, delante de tu presencia y llegue, Señor, hasta el trono de tu gracia. Guía, Señor, este tiempo de tu palabra, este tiempo de predicación, y que seas tú el que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Y, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú a través del Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar sus lugares. Hermanos, llegó a mi mente este tema así como que de repente, una misma mente. Y empezó, hermanos, en mi mente a aparecer varias preguntas, y entre esas preguntas, hermanos, yo me preguntaba cuál será la causa principal por la que surgen diferencias y desacuerdos, problemas entre las personas. Porque, hermanos, no podemos negar que en la sociedad en la que vivimos, sea en el trabajo, sea en la escuela, en el hogar, con los amigos, con los familiares, con los hijos, con la esposa, con el esposo, y se diga, hermanos, siempre vamos a tener desacuerdos, siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a estar batallando porque alguien dice una cosa o piensa una cosa y el otro piensa otra cosa, y ahí se arma el problema. Amén. Pero, hermanos, yo me preguntaba, ¿cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la fuente donde surgen todos esos problemas? Y, hermanos, llegó a mi mente este pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, hermanos, donde después que saluda a los hermanos de esta iglesia, hermanos, después de elogiarlos, porque los halaga, hermanos, los elogia, empieza, hermanos, a decir algo muy importante en este versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice: porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros, que había, hermanos, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y ahí, hermanos, se sigue más adelante, ¿verdad? Habla algunos problemas de que algunos hermanos presumían que tenían más sabiduría que otros, que tenían más poder que otros, que querían gobernar, hermanos, dentro de la iglesia. Había grandes contiendas, había grandes problemas, había divisiones tremendas, hermanos. Y ellos también, hermanos, estaban siguiendo ideologías humanas, porque se estaban guiando ya no por Cristo, sino lo que dice, porque todos decían: yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Había divisiones. Amén. Y, hermanos, es muy importante hacer notar que hoy en día la iglesia, hermanos, está cayendo en este tipo de situaciones. Ellos estaban siguiendo, dijimos, ideales o corrientes ideológicas de humanos. Estaban diciendo: pertenecemos al cuerpo de Cristo. Decían: yo soy de quién? De Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y algunos decían: yo soy de Cristo. Amén. Hermanos, últimamente se está levantando en las iglesias bautistas fundamentales, están entrando, hermanos, personas con ideologías humanas, filosofías humanas. Ahorita, hermanos, está penetrando en las iglesias bautistas una corriente que es acerca de los calvinistas, y quieren llegar, hermanos, y confundir a los cristianos con sus ideologías. Y dicen: no, que Calvino
hombre, nosotros seguimos a Cristo. Y es así, hermanos, como la iglesia debe de permanecer siguiendo, hermanos, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No, hermanos, ideologías humanas. Hermanos, vean lo que dice también ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Siguiendo, hermanos, los problemas, las contiendas que tenía esta iglesia, dice 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como que, hermanos, como hombres. Y cuando la palabra de Dios, cuando Pablo les dice que estaban todavía ellos caminando y comportándose como hombres, hermanos, se refiere y les está diciendo que ustedes dicen que son cristianos, pero se están comportando como se comportan los inconversos. Por eso les dice así, porque y andáis como hombres, dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo cierto, soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales. Hermanos, había confrontamientos dentro de la iglesia, había divisiones, estaban, hermanos, monopolizando las actividades que se realizaban dentro de la iglesia. Decía, a ver, no, yo solo pertenezco a Pablo, y yo sigo a Pablo. No, yo soy de Apolos, nada más de Apolos, y yo de Cefas. Estaban, hermanos, como que excluyéndose de los demás, estaban monopolizando los ministerios, hermanos, cuando no debe ser así, cuando todos, hermanos, debemos caminar hacia un mismo objetivo y hacia un mismo propósito. Amén. Se sentían exclusivos en sus células, por así decirlo. Y eso pasa, hermanos, hoy en día en las iglesias. No, yo no te ayudo, Richard, porque tú nada más eres de la música, tú tocas la guitarra y Melina toca el teclado y ya no, ¿verdad? No, yo no paso por la ofrenda porque yo soy de la música. No, yo no puedo barrer en el templo porque yo soy predicador, soy diácono. Hermanos, no debe ser así, no debemos monopolizar en los ministerios, hermanos, la obra de Dios, las actividades dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. Y les dice Pablo a ellos, ¿está dividido Cristo acaso? No, hermanos, debemos seguir con el mismo propósito. Ya dijimos que estaban monopolizando las actividades que se realizaban dentro de la iglesia. Cada quien se creía exclusivo, hermanos, de su ministerio. Algunos presumían que eran más sabios que otros, que se estaban queriendo, hermanos, hacer más sabios que Dios. Había quienes se sentían la mamá del Tarzán, porque se sentían con poder, se sentían con autoridad, se sentían influyentes, hermanos, dentro de la iglesia, cuando la máxima autoridad, hermanos, dentro de la iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Se sentían, hermanos, con la autoridad, hermanos, y lo triste, hermanos, es que en estos tiempos, hermanos, lo mismo está pasando, hermanos, ahora en estos tiempos dentro de nuestras iglesias. Hay un montón, hermanos, de problemas, hermanos, que los mismos miembros estamos generando. ¿Amén? Hay un montón, hermanos, de situaciones dentro de las iglesias. Y, hermanos, personas, cristianos, ¿verdad?, que se salen de sus congregaciones y se van a otras iglesias porque ya no me pareció cómo predicó el pastor, ya no me pareció cómo me trató el diácono, ya no me pareció cómo la hermana fulana de tal me miró, es que escuché una conversación, me voy de esta iglesia y me voy a otra. Amén. Pastores que se roban miembros de otras iglesias. Más, hermanos, esos son problemas, esas son situaciones, esas son divisiones. Ese tipo de circunstancias, hermanos, está acarreando y trayendo problemas a la
que lo saben todo. Amén. Hermanos y hermanas que creen que saben más que otros, y por eso, hermanos, a veces criticamos y a veces no, que es que esa maestra de la escuela dominical no sabe dar clases. Yo sería mejor que ella, pero no hace nada. Problemas, situaciones, divisiones, hermanos, en distintos ministerios. Ya dijimos, yo no te apoyo en esa área porque yo soy de acá. El otro día les decía a los hermanos allá en Veracruz, no, es que ya nada más yo soy de Purga. No, yo soy de Latino. No, yo soy de Lomas de Tarimoya. Y así, hermanos, cada quien ya tiene su sector, hermanos, no debe ser así. Debemos, hermanos, avanzar y caminar todos unánimes en una misma mente. ¿En una misma qué? A ver todos, en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Está ese problema, hermanos, está esa situación, pero quiero, hermanos, que veamos cuál es la causa de ese problema. Vamos a ver, hermanos, cuál es la causa de ese problema. Y hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Más adelantito vamos a ver los pasajes en la Biblia. Pero hermanos, mucho, escuchen bien, mucho tiene que ver nuestro pasado. Amén. Mucho tiene que ver nuestro pasado, en cómo fuimos educados, hermanos, el ambiente en el cual crecimos, hermanos, y cómo nos fuimos desarrollando, hermanos, en cada etapa de nuestras vidas. Y hermanos, la verdad de las cosas es que venimos cargando, hermanos, un montón de tantas cosas en nuestras vidas, malas actitudes, hermanos, malos comportamientos, hermanos, malos pensamientos, malas prácticas, hermanos, todas esas cosas, hermanos, que traemos arrastrando del mundo. Llegamos a la iglesia, hermanos, y nos queremos comportar de la misma manera como nos comportábamos antes de ser cristianos. Y hermanos, no debe ser así. Porque dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tuvo que haber habido un cambio, hermanos, en nuestras vidas. Todas esas actitudes, todas esas situaciones que generamos dentro de las iglesias, hermanos, ya deben quedar en el pasado. Porque Cristo, hermanos, nos tuvo que haber cambiado. Así que, hermanos, muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianas hoy en día, que hermanos, están generando problemas dentro de las iglesias, es porque no se han podido deshacer de su pasado. Se siguen comportando dentro de las iglesias como se comportaban antes de ser salvos. Vamos a ver, hermanos, algunos pasajes en la Biblia y en Santiago capítulo 4. La causa, estamos viendo la causa del problema. ¿Por qué es que algunos cristianos se comportan y traen problemas, divisiones, disensiones, celos, hermanos, a las iglesias? Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, fíjense, ¿cuál es la pregunta que está ahí escribiendo Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? Esa era mi pregunta. ¿De dónde surge todo ese montón de problemas que tenía la iglesia de Corintios? ¿De dónde surge toda esa cantidad y montón, hermanos, de problemas que tenemos ahora dentro de las iglesias bautistas, bíblicas, fundamentales, independientes? Y Santiago, hermanos, nos orienta, nos dice de dónde viene todo eso. Dice la palabra de Dios, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre quién. Entre nosotros. No son de nuestras, ¿qué? De nuestras. Lo que traemos adentro. Amén. Lo que venimos cargando del pasado. Es eso de lo cual no nos hemos podido deshacer y que todavía nos está martillando en nuestras vidas. Y es lo que está causando problemas dentro de las iglesias. Por eso personas que no se pueden comportar
comportar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y dicho de paso, hermanos, esas personas que son más problemáticas son las que más hablan y son las que no hacen nada para la obra de Dios. Solamente son piedras de tropiezo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No son de nuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis. Amén. La causa del problema, hermanos, estamos viendo que tiene que ver con nuestro pasado. Amén. Otro pasaje mismo en Santiago 3:13 en adelante. Santiago 3:13 en adelante dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis, ¿qué, hermanos? Envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Es lo que traemos dentro. Es lo que esas personas que provocan problemas, hermanos, dentro de las iglesias, es lo que tienen anidado, hermanos, en sus vidas. Dice en el versículo 15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de Dios. Amén. Dice de dónde viene, sino que, hermanos, es terrena. Es lo que hemos aprendido, hermanos, en el ambiente en el que crecimos. Es, hermanos, que esas actitudes que hemos desarrollado, hermanos, a través del tiempo y que venimos arrastrando y queremos comportarnos de la misma manera como cuando éramos inconversos. Dice, hermanos, que esa sabiduría, ese comportamiento no es de lo alto, sino terrena. ¿Qué más dice ahí? Animal. Los animales, hermanos, no tienen pues educación. Amén. Los animales se comportan como animales. Amén. Los cristianos debemos comportarnos como cristianos. Así que esas actitudes, hermanos, tienen que ver con el pasado. Esas personas que traen problemas dentro de las iglesias son problemáticos porque no se han podido deshacer de su pasado. Dice que esta sabiduría, este comportamiento no desciende de lo alto, que es terrena, que es animal y que también es, ¿qué, hermanos? Diabólica. Quiere decir que estas personas, hermanos, hermanas, no están siendo influenciadas por el Espíritu Santo, más bien están siendo influenciadas, hermanos, dominadas, hermanos, y usadas por el mismísimo Satanás. Amén. Dice el 16: porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. De cierto os digo que hay entre vosotros celos, contiendas, discusiones, bla, 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 bla. ¿Amén? Ese problema es porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Entonces, hermanos, la causa de este problema tiene que ver mucho con nuestro pasado. Amén. Si es que tenemos ese problema, o para aquellos que tienen ese problema, también Santiago 1:14, vean lo que dice la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su, ¿qué, hermanos? Su propia, lo que trae adentro, eso de lo cual no se ha podido deshacer ese tipo de personas. Amén. Hermanos, se refiere a todas esas cuestiones que hemos anidado en nosotros, hermanos, en el pasado, en el tiempo, hermanos, que ya hemos vivido atrás, hermanos. Son patrones de comportamiento, hermanos, que hemos adquirido en el paso del tiempo.
tiempo, hermanos, cuando éramos carnales. Y de la misma manera nos comportamos en las iglesias, hermanos, y cuando ya deberíamos comportarnos, hermanos, como personas espirituales. Amén. Amén. Si usted es rebelde, si usted era rebelde a sus padres, si usted era rebelde con sus maestros, si usted era rebelde con las demás personas, seguramente usted es rebelde con el pastor en su iglesia. Si usted era un respondón, una respondona que le decían algo y replicaban, seguramente así se comporta dentro de la iglesia. Si usted era chismoso, chismosa antes de ser cristiano y no ha decidido que Cristo, el Señor Jesucristo, haga cambios en su vida, seguramente en su iglesia usted también es un chismoso, una chismosa. Amén. Si antes éramos peleoneros y no hemos dejado que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, seguramente estamos causando problemas dentro de la iglesia. Amén. La misma forma, hermanos, en que nos comportábamos en el pasado, es la misma forma en que te estás comportando dentro de la iglesia. No has dejado el viejo hombre. No has querido despojarte del viejo hombre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 17 al 22, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Esto pues digo y requiero en el Señor que no andes o no te comportes más como, hermanos, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Eres a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Ese es, hermanos, el patrón de comportamiento de los perdidos, de los inconversos, de aquellas personas que no conocen nada de Dios. Pero, hermanos, nosotros ya somos salvos. La palabra de Dios aquí nos exhorta, dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no te comportes de esa manera, que ya no causes problemas en la iglesia. Porque dice, porque ellos andan en la vanidad de su sentido. Y lo que está diciendo aquí es que, bueno, tú ya debes de tener un sentido, una forma de pensar diferente a como ellos la tienen. El 18 y dice, teniendo que, hermanos, el entendimiento. El entendimiento nos habla de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así están ellos, ajenos a la vida de Dios. No les importa, hermanos, nada respecto a Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de ¿qué, hermanos? De impureza. Amén. Hermanos, en realidad esa es la causa del problema dentro de las iglesias. La diversidad de pensamientos, ¿sí? La diversidad de criterios espirituales, por así decirlo, hermanos, porque cada quien dice el dicho, cada cabeza es ¿qué, hermanos? Eso es lo que dice un dicho inconverso. Y para los cristianos, hermanos, no debe ser así, porque dice la palabra de Dios que debemos, hermanos, estar unánimes en una misma ¿qué? Mente, y en un mismo ¿qué, hermanos? Parecer. Y a veces nos vamos con la pinta del mundo. Ay, es que cada cabeza es un mundo. Y ahí vamos los cristianos, es que cada cabeza es un mundo. Yo pienso así porque mi cabeza es un mundo. Tú estás así porque tu cabeza es un mundo. No debe ser así.
vamos con la pinta, ¿verdad? Que en términos futbolísticos, qué vergonzoso es, ¿verdad? Cuando a un portero le meten un gol de túnel en medio de las piernas. Así nos meten gol a veces nosotros, hermanos, el diablo, con los pensamientos de este mundo. Amén. Ahora, hermanos, ya sabemos cuál es el problema. Ya sabemos que hay problemas. Sabemos que hay contiendas. Sabemos que hay divisiones. Ya vimos, hermanos, que la causa del problema es nuestro pasado. Ya vimos también que parte de la causa del problema, hermanos, es que no hemos dejado el viejo hombre, que estamos viciados. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver que debemos tener una misma mente. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Ya vimos el problema, ya vimos la situación. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo solucionar este asunto de esta problemática y problemas que surgen dentro de las iglesias. Vamos a Corintios, hermanos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. A ver, léanmelo para que no se me duerman. ¿Cómo dice? Todos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Antes seáis perfectamente unidos. Fíjense, nos dice que debemos estar como unidos, no separados. Y lo que va a ayudar, hermanos, a permanecernos unidos es que todos tengamos una misma, ¿qué, hermanos? Mente y un mismo parecer. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros, ¿qué, hermanos? Tenemos la mente de Cristo. Entonces yo no entiendo, hermanos, si ya somos cristianos, si ya recibimos a Cristo Jesús en nuestro Salvador como nuestro único y suficiente, hermanos, Salvador. Y dice la palabra de Dios que ya tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nos cuesta, hermanos, tanto trabajo permanecer unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Amén. ¿Qué significa, hermanos, tener una misma mente? Es, hermanos, tener pues los mismos pensamientos, que cada uno de nosotros pensemos de la misma manera. Es tener, hermanos, el mismo enfoque, es tener, hermanos, las mismas metas y los mismos propósitos, hermanos, es desear las mismas cosas. Amén. Es decir, hermanos, los doctores piensan, hablan y se comportan ¿como qué? Como doctores. Y tienen los mismos deseos, hermanos, respecto a su profesión. Porque son ¿qué? Son doctores. Piensan, hablan, se comportan, usan el mismo lenguaje, usan los mismos términos, porque son ¿qué? Médicos. Los arquitectos piensan, hablan, se comportan como ¿qué? Como arquitectos. Tienen las mismas metas, tienen los mismos propósitos. Amén. Las enfermeras, amén, piensan, hablan, se comportan como ¿qué? Como enfermeras. Tienen el mismo deseo de ayudar a los pacientes. No tenemos dos enfermeras que están a la mano. Amén. Los agricultores hablan, piensan, ¿verdad? Se comportan como ¿qué? Como agricultores. Es su mundo. Es a lo que ellos, hermanos, se dedican. Es lo que ellos entienden perfectamente bien. Amén. Pero, ¿y los cristianos? Amén.
contiendas. Y ahí cambia la cosa, ¿verdad? Los médicos se comportan como médicos, van juntos, las enfermeras, los agricultores, los albañiles, cualquiera que sea el ámbito, se comportan y van. Y los cristianos, hermanos, ¿cómo nos comportamos? Este es el asunto, hermanos, que los cristianos estamos al garetes. Estamos, hermanos, viviendo a lo loco en nuestros asuntos cristianos y espirituales, hermanos. Cada quien anda en su rollo, hermanos, cada quien anda en sus asuntos y no estamos unificando, hermanos, los propósitos para los cuales el Señor nos ha salvado. Porque tenemos diferentes formas de pensar, cada cabeza es un mundo. Amén. No estamos, hermanos, caminando. Dice la palabra de Dios: si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Pero cada cristiano está mirando, hermanos, a sus propios propósitos, a sus propias metas. Amén. Y no debe ser así. Debemos, hermanos, estar unidos en una misma mente. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos unificarnos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, como dice Filipenses, unánimes, sintiendo que hay en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver los pasajes, hermanos. ¿Qué debemos hacer para mantenernos en una misma mente? Ahí mismo, en 1 Corintios 1:10. Les decía hace un momento que los médicos tienen su lenguaje, ¿no? Se hablan en el lenguaje de médicos. Las enfermeras, pues ahí les entienden también, es el mismo medio. ¿Sí? Los arquitectos, yo escucho hablar a un arquitecto, pues medio lo entiendo, pero yo escucho hablar a un médico, pues como que tienen un lenguaje especial, ¿verdad? Hablan en chino, en japonés, no sé qué tiene esta enfermedad, quién sabe que esta medicina, quién sabe en español cómo se pronunciará, ¿verdad? Cada quien tiene su lenguaje. Y hermanos, ¿cómo podemos, qué debemos hacer para mantenernos en una misma mente? Dice Pablo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hermanos, que habléis todos, que hermanos, una misma cosa. ¿Saben qué? Tienen que conocer el lenguaje de un cristiano. Así de fácil. Que hablen de la misma manera, que se expresen de la misma. Y aquí, hermanos, pudiéramos hablar mucho acerca del hecho de hablar y que no haya entre nosotros disensiones. Amén. Debemos, hermanos, evitar a toda costa los problemas. Primera de todo, en Santiago, hermanos, vamos a empezar a Santiago. Santiago capítulo 3. Versículos 17 y 18. Santiago 3, versículos 17 y 18. Leímos hace un momento, hace unos minutos atrás, del comportamiento que no es de lo alto, sino que es terrena, animal y diabólica. Así se comportan porque es su pasado, es lo que ellos traen, pero no debe ser así, hermanos. Dice la palabra de Dios ahora en el versículo 17, ya hablando de lo que es espiritual, ya hablando de aquellos hermanos que ya hemos podido dejar las cosas del pasado y que estamos interesados, hermanos, en caminar, en comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, en caminar, hermanos, andar en el Espíritu, y que ya, hermanos, estamos dispuestos a dejar de ser un problema para la iglesia. Dice Santiago 3, 17 y 18, mas la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? Es lo que traemos dentro. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente, hermanos, es que, hermanos, pura, limpia,
sin malicia. Hay varios que se dicen cristianos, hermanos, que en realidad traen un comportamiento con malicia. A ver ahora a quién voy a molestar. A ver ahora cómo voy a hacer repelar al pastor. A ver ahora cómo voy a hacer repelar a la hermana Lilia. A ver ahora cómo voy a molestar a la otra. Hay malicia, hermanos. Pero dice que la sabiduría que es de lo alto, primeramente ese comportamiento, hermanos, es que puro. Eso habla de una persona, hermanos, que realmente está dispuesto o dispuesta a caminar en la voluntad de Dios, a dejar los comportamientos de un inconverso. Después dice que es que, hermanos, pacífica. Amén. Pacífico es lo contrario de problemático. Amén. Después dice que es modesta, que no se, es que yo no es humilde, modesto. Amén. Dice que es benigna, que hay bondad. Amén. Llena de qué, hermanos? De misericordia, que se preocupa por el bienestar de los demás, no anda provocando chismes, no anda provocando problemas, no anda provocando divisiones, sino un espíritu, hermanos, de misericordia y de buenos, ¿qué, hermanos? Frutos. No juzgadora, no se pone a ver, y ahora acá, no juzgadora, no fingir, es algo genuino, hermanos, es algo que habla de que ya Dios, a través de su espíritu, ha hecho cambios en la vida de las personas. Amén. Y dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Amén. Qué contrario, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12, y en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4, problemas, disensión, no, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y así, ¿verdad? No, es que yo nada más con el hermano Jorge Rebollero, no, que yo nada más con el hermano de acá, fulano de tal. Amén. Al contrario, hermanos, lo que dice Santiago. Otro pasaje en la Biblia, Efesios 4, 20 al 32, que es el último pasaje que leemos. Efesios 4, 20 al 32. Ya leímos hace rato en Efesios, hermanos, que no debemos comportarnos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Ahora aquí, hermanos, la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A ver, mas vosotros no hemos aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Solamente, hermanos, debemos de aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente de Él. Amén. Porque si nos ponemos a mirar y a fijar, hermanos, nuestra vista en las personas, en el hermano fulano de tal, en la hermana fulano de tal, vamos a agarrar, hermanos, los comportamientos que tiene esa persona. Pero no, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos aprenderlo de Cristo. Nosotros de Cristo, hermanos, no aprendimos a comportarnos como los gentiles. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Amén. Y dice el 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, que, hermanos, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del hombre. Ya debemos dejar esas cosas. 23, este versículo, hermanos, es importante. El 23 dice, y aquí, hermanos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que permanezcamos unánimes en una misma
hermanos, que el Espíritu Santo gobierne, guíe nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Dice el 24: y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad y de verdad, por lo cual dejada la mentira, hablar cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de nosotros. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el 28: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces de maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos como hermanos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Una misma que, hermanos, una misma mente. Para nosotros los cristianos, hermanos, no aplica ese dicho diabólico: cada cabeza es. No, debemos permanecer unidos, unánimes, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la iglesia está siendo atacada tremendamente en estos tiempos. Dice esta frase: divide y ¿qué? Y vencerás. Es lo que quiere hacer el diablo, hermanos, con la iglesia. Es lo que quiere hacer el diablo, hermanos, con los cristianos: destruirnos, vencernos. Y va a empezar por crear, hermanos, problemas, por crear situaciones, por crear divisiones en las iglesias. Amén. Cuando, hermanos, la iglesia debe de ser, le dijo Pablo a Timoteo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Y por eso, hermanos, debemos de permanecer unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con cabezas inclinadas, con los ojos cerrados, vamos a orar. Bendito Señor y Dios Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos has hablado. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Y permite, Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, cada día, Señor, dejarnos ser guiados por tu Espíritu Santo hasta que lleguemos, Señor, a la medida que tú quieres que lleguemos. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo.